Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar a Verónica Sevilla, la directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, y al doctor Carlos Larriategui, rector de la UDLA. Los dos, muchas gracias por acompañarnos. El tema que queríamos comentar es el programa 900 y cómo la actividad privada se ha integrado a este programa de vacunación para cumplir, ¿no?, 9 millones en 100 días y los aportes. He tenido una suerte de funcionamiento del programa. Verónica, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, a Carlos también buenos días y a todos quienes nos escuchan, un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, creo que ha sido un nuevo hito en el país de esta colaboración entre el gobierno nacional, la empresa privada, la universidad, la academia y la ciudadanía que se está vacunando en estos días. Este récord de 217,000 el fin de semana, 217,000 vacunados en un solo día, Verónica, tiene que ver con esta colaboración y este reto, pero también, ¿no?, un poco se daña en esto de que alguien quiso cobrar por las vacunas y era empresa privada. Siempre habrá algunos de estos. Pero si hay que hacer una evaluación, Verónica, ¿usted diría que esto ha funcionado y que es un hito el acuerdo privados públicos? Sí, yo creo que es un hito este acuerdo en el que hemos todos participado. Nosotros calculamos que de ese monto de 210,000, por lo menos 60 a 80,000 son puestos por la empresa privada, la academia. La misma UDLA vacunó 12,000 personas en el fin de semana. Algunos centros nuestros han vacunado entre 10 y 12 y 15,000 personas del fin de semana. Es decir, hay una gran colaboración y sí, efectivamente, creo que es este ganar de los dos lados, ¿no? La empresa privada se ha hecho cargo, la universidad, la academia se han hecho cargo de los costos y efectivamente esa es la condición, que la empresa privada y justamente nos hagamos cargo de los costos. No solo eso también, sino, Francisco, quiero anotar que desde el Fondo Unidos por Ecuador, además de la vacunación, la empresa privada a través del Comité Empresarial está entregando insumos al Ministerio para el plan de vacunación general. Ya hemos entregado casi 2,5 millones de jeringas, entregamos los congeladores para las vacunas Pfizer, hace 2 semanas entregamos 100,000 equipos de protección, esta semana vamos a entregar 3 millones más de jeringas, es decir, estamos vacunando por un lado y por otro lado también estamos entregando insumos para que se vacune la población en general. Quiero saludar nuevamente al doctor Carlos Larriategui. Carlos, bienvenido, buenos días. La UDLA, bajo su rectoría, también ha actuado, pero viene actuando, digamos, no solo con las pruebas, no solo con la investigación, además, y debo decirlo y felicitar, los académicos de la UDLA nos han ayudado a sostener opinión pública sobre la pandemia y acercándose más a la ciudadanía, cosa que la universidad en general, digo, no lo estaba haciendo, como que estaban distantes. Pero, Carlos, el que algunos dirían, el que solo vacunaran a la universidad en pleno, o sea, a sus alumnos, a sus profesores, ya sería un gran aporte, pero además ha abierto las puertas para otras actividades. Carlos, ¿cómo evaluar esto? Bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí en Radio Democracia. Un saludo muy cordial para mi amiga Verónica. Bueno, mire, yo creo que este esquema de lo público y privado es el único mecanismo que realmente iba a permitir avanzar en el plan de vacunación. La estructura sanitaria del sector público era demasiado débil, con demasiados problemas como para poder abarcar un reto tan importante. Quizá es el reto de salud más importante de la historia reciente de la humanidad, sin duda, y
y del país, pues, y el Estado no podía cometer. Entonces, nosotros desde el inicio de la pandemia clamábamos porque se permita al sector privado intervenir y realmente quizá por el desconocimiento de lo que se venía, por los recelos naturales que pues muchas veces existen desde el sector público, esto no se viabilizó y fue un lamentable error porque creo que si el sector privado hubiese intervenido desde el arranque, estaríamos en otro momento. Pero bueno, eso es pasado y ahora estamos avanzando realmente a un ritmo imparable. Estamos vacunando más que en Chile, que era realmente el modelo de vacunación. La UDLA, por su parte, desde el inicio se volcó en la ayuda de ciertos sectores. Nosotros desplegamos más que ninguna otra universidad todo un dispositivo para las pruebas PCR. Fuimos la única universidad que en Galápagos logró básicamente testear a toda la población. Todo esto a cargo de la universidad. Nosotros desarrollamos el primer kit de pruebas PCR y eso permitió también bajar el precio, que era un precio bastante alto, de 100, 120. Nosotros produjimos un kit a $8 al costo y lo pusimos a disposición de toda la sociedad y eso obligó también a que se bajaran sustantivamente los precios de las pruebas PCR y pues ustedes saben ahora han bajado básicamente a 40 y yo pienso que eso es un efecto directo de este esfuerzo investigativo que nosotros realizamos y bueno, yo creo que algunas otras universidades también han estado volcadas, pero nosotros sí desde el inicio de la pandemia entregados por entero a este trabajo porque realmente considerábamos que el futuro del país, el futuro inmediato, dependía de una buena salida y de una buena solución a este problema. Nosotros hemos vacunado a todos nuestros estudiantes, profesores, docentes, pero sí, casi estudiantes faltan unos pocos y vamos a vacunar en los próximos días, ¿no? Pero lo importante aquí también, que creo que vale la pena destacar, es que han sido los propios estudiantes de medicina y de las carreras de ciencias de la salud los que han intervenido con toda pasión en esto. Hemos vacunado desde antes a muchísimos sectores sociales, pusimos a disposición, fuimos la primera universidad que puso a disposición sus campus para que se instalaran exactamente los espacios de vacunación. Estamos vacunando también a empresas y al sector privado, vamos a continuar con este esfuerzo, es decir, no hemos parado un solo día y que creo que esta es la obligación de las universidades y otras instituciones, pero en síntesis a lo que voy es que el esquema que facilitó el gobierno de esta alianza pública-privada es lo que nos ha permitido avanzar. Si el Estado, como antes, se hubiera reservado, ¿no es cierto?, la prerrogativa de vacunar exclusivamente desde su sistema, no habríamos llegado a ninguna parte. Entonces aquí hay este tema conceptual es lo que tenemos que destacar y pues la participación de la sociedad se ve es muy activa y entusiasta, así es que vamos a lograr el objetivo. Verónica, el sector empresarial también comienza a tener su propio, digamos, rol, comienzan a vacunar a sus trabajadores, comienzan a tener listados. En ese sentido, hay una organización ya del sector empresarial que lleva con fechas, días, y ahí hay una, digamos, ya no son por edades, sino por sectores de trabajo. ¿Cómo están desarrollándose eso? Sí, bueno, la semana pasada hicimos más de 50 proyectos piloto en todo el país, a lo largo y ancho del Ecuador, y esto nos permitió afinar el sistema. Hoy ya estamos inaugurando esta semana exponencialmente. La verdad es que la empresa privada, las mismas universidades nos están apoyando a través de ellas también. Estamos vacunando a conglomerados de empresas. Hoy, por ejemplo, tenemos la inauguración de un conglomerado que tiene más de 50 empresas. Hay otros conglomerados que tienen 100, 200 empresas, porque la idea es que las empresas pequeñas también se puedan vacunar y lo hacen a través de estos conglomerados a nivel nacional. Hoy también estamos abriendo en Machala, que es importantísimo, en Guayas también. Estuvimos en Manabí, hoy en Tungurahua, bueno, en Pichincha. En todo el Ecuador se está vacunando. Y efectivamente, esta es una colaboración que hacemos también porque, como dice Carlos, esto es un momento de que todos nos juntemos porque el Sistema Nacional de Salud no es suficiente para la vacunación. Hoy tenemos además la amenaza de una nueva cepa, pero si estamos listos y vacunados,
pues esa cepa no nos va a hacer el daño que podría hacernos si no estamos vacunados. Es muy importante también, esta es una mesa de 3 patas, digo yo. La una pata es obviamente la vacuna, la colaboración del gobierno nacional, que es quien maneja el plan de vacunación. La segunda pata es la empresa, la academia, todo el sector privado que está apoyando con los insumos, con los sitios de vacunación, facilitando que podemos llegar a la mayor cantidad de partes en el Ecuador. Pero la tercera pata es la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que acercarse, tiene que venir y tiene que vacunarse, porque ahora tenemos el mejor problema. Yo siempre digo, y el mejor problema es que hoy tenemos muchas vacunas, tenemos sitios donde vacunarnos, y ahora la población tiene que acercarse para justamente estar todos sanos y reactivarnos con nuestras familias, y también, obviamente, reactivarnos económicamente y tener empleo. Claro, entonces, como dice el doctor Larriategui, el modelo público-privado, esta interacción nos ha ayudado, pero también la experiencia de esta pandemia, Carlos, a la academia le deja un compromiso de vincularse más con la sociedad, ¿no? ¿Cómo valoramos una formación liberal cuando ésta permite que ser también un vínculo con la academia desde el análisis? Y yo quiero volver a reconocer que los académicos de la universidad, de la UDLA especialmente, han sido generosos con todas las mañanas abrirse las puertas y al diálogo y analizar, incluso a veces repetitivamente, pero para dejar claro lo que hay que hacer como país. Bueno, este compromiso con la UDLA, me decían, más que con la UDLA, de la academia en general, me decían, la UDLA tiene, a propósito de los 100 años del nacimiento del arquitecto Sixto Durán Ballén, recuerdo que él donó ya incluso su banda presidencial a la UDLA, algunas cosas. Se ha generado un museo, me decía Verónica, hay que preguntar a Carlos Larriategui sobre cómo va eso. En medio de esto hay también noticias de esta naturaleza, Carlos. Sí, muchísimas gracias, Francisco. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos el museo desde hace varios años y ciertamente el museo es una contribución a la comprensión histórica y sobre todo a la comprensión del periodo de Sixto Durán Ballén, que a mi juicio fue uno de los más grandes estadistas que ha tenido el país, ¿no? Entonces, en el museo lo que hacemos básicamente, bueno, es exhibir algunos de sus recuerdos y piezas valiosas, pero sobre todo el museo es una plataforma de actividad académica que permite sopesar, valorar, analizar lo que dejó Sixto Durán Ballén para el Ecuador. Justo en este preciso instante, mientras nosotros estamos conversando, hay un evento académico en donde están participando Mario Rivadeneira, Augusto de la Torre y Pablo Lucio Paredes para analizar, por ejemplo, el legado económico del presidente Durán Ballén, ya que, bueno, mañana se cumplen los 100 años de nacimiento. Y entonces lo que queremos es justamente valorar, potenciar la figura del presidente, que dejó muchísimos legados en el campo ciertamente académico, en el campo internacional, pero también en otros campos como en el social, ¿no? Es decir, a pesar del precio ínfimo del barril del petróleo en su gobierno, pues durante su administración los niveles de pobreza pues bajaron a niveles sin precedentes, ¿no? Entonces, realmente prueba la buena gestión de un hombre absolutamente entregado al servicio público, un hombre honrado, íntegro, que jamás tuvo cuestionamientos morales. Él es el hombre que más dinero ha manejado en la historia del Ecuador, porque Sixto Durán Ballén fue todo. Comenzó su carrera política como ayudante en la reconstrucción del terremoto de Ambato, luego fue concejal y bueno, luego todas las funciones públicas se ocupó hasta llegar a la presidencia de la República y en su larga carrera pues él realmente construyó un nuevo país. La infraestructura vital del Ecuador que se levantó a finales de los años 60 sirvió por 40 años quizá en el Ecuador para las actividades económicas. Hablo de puertos, aeropuertos, presas. Todas estas obras magníficas se construyó cuando era ministro de Obras Públicas en la administración de Camilo Ponce, el presidente Durán Ballén. Entonces, todas estas cosas son las que queremos nosotros, digamos, mostrar, enseñar, valorar,
porque yo creo que los ecuatorianos debemos tener memoria también de lo bueno y saber sobre todo ubicar a estos grandes personajes que han hecho que el país pueda seguir adelante y que pueda mejorar. Así es que estamos pues ahí muy contentos con esta celebración. Sí, bueno, claro, hay cosas que se valoran. Uno dice, desde el retorno a la democracia en el 79, cuando esta primera vez era el arquitecto Durán Ballén, yo respaldaba a Roldós y Hurtado, ciertamente. O sea, pero sí, la carrera política, después tuve la suerte de colaborar en la Asamblea y él era diputado nacional, miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no? Se puede discrepar, pero sin dudas hay que valorar, porque el Ecuador no es verdad que se ha iniciado recién. El Ecuador tiene una historia y gente a la que hay que valorar. Verónica, los planes después de esto, de este recuerdo y esto que nos ha dicho el rector de la UDLA, los planes que tienen para este plan 900, ¿cuáles son los siguientes retos, Verónica? Bueno, ahora el reto es continuar, es seguir creciendo en este aporte hasta llegar a la meta de 270,000, que es la que nos permite también llegar a los 900. Y también el reto es sostenernos en la inoculación de la segunda dosis, que también esto es a largo plazo. Esto es una colaboración por lo menos hasta el mes de septiembre y probablemente hasta diciembre. Y el reto es justamente lograr que todos nos vacunemos, que lleguemos a estar con el 70% de la población. Y por eso nuevamente vuelvo a recalcar, ya está la colaboración de todo el sector privado, de toda la academia, está la apertura y ya tenemos las vacunas. Entonces ahora el reto llamado es que a la ciudadanía. y que lleguemos también. Así es, y también que lleguemos a los sectores rurales más profundos. Creo que ese es el mayor reto. Lo estamos haciendo a través de las empresas agroindustriales, de las agrícolas, de las florícolas, pero todavía tenemos que llegar más profundo, por ejemplo, en la Amazonía y en otros sectores donde tenemos que llegar a esa población porque yo digo, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal. Es decir, también tenemos que apoyar y ayudar, y lo estamos haciendo a través del Fondo Unidos por Ecuador para llegar a esos otros 7 personas que requieren esa vacuna. Así que ese es el reto, creo que lo estamos haciendo, estamos trabajando en ello y creo que para agosto podremos hacer una gran evaluación en septiembre, digamos, de haber llegado al 70%, por lo menos. Por lo menos. Carlos, este acercamiento en medio de este tema de discutir el aporte del arquitecto Sixto Durán Ballén, en medio de la pandemia y valorarlo, o sea, es un tema entre la academia, esta actividad de aporte también, que es, como dice Verónica, para cumplir este reto nacional. Claro, se me vino a la memoria la campaña del retorno a la democracia, que vuelve a ser ahora una cosa del retorno, ¿no? O sea, desde el colegio estábamos buscando que el país tuviese democracia. Y eso me trajo a la memoria que se discute entonces el rol de la democracia también, y también el tema de la pandemia, Carlos. Sí, efectivamente, ¿no? Pues recordemos, sí, efectivamente, Sixto fue clave, Sixto fue un factor determinante en el retorno a la democracia. Recordemos que muchísimos sectores, sobre todo ciertos sectores tradicionales, ejercieron muchísima presión sobre Sixto Durán Ballén para que retirara su candidatura una vez terminada la primera vuelta, cuando Roldós ya se perfilaba, como presidente de la República, y Sixto, pues obviamente rechazó todas esas presiones, esos comentarios para participar en la segunda vuelta, sabiendo que iba a perder, pero sabiendo también que era la primera elección luego de muchísimos años de dictadura y que eso tenía un simbolismo muy grande y sobre todo que sentaba la primera piedra para el retorno a la democracia. Entonces, pues yo creo que ahí se ve el talante, la fibra, la vocación democrática del presidente Durán Ballén, ¿no? Que además yo creo hay que valorar su entrega total al servicio público. El presidente Durán Ballén era un talentoso arquitecto. Él pudo haber hecho una
una actividad privada muy exitosa, pudo haber labrado una gran fortuna porque realmente era un hombre extraordinario. Recordemos, fue el mejor egresado de toda la Universidad de Columbia, nada menos, una de las mejores universidades del mundo, y él fue egresado no solo de su escuela, sino de toda la universidad. Y sin embargo, optó por el servicio público, optó por entregarse al servicio del Ecuador. Obviamente siempre tuvo una situación económica muy modesta hasta el final de sus días, ¿no? Y al final de sus días, pues una situación bastante estrecha, pero naturalmente él siempre privilegió el servicio público, el servicio a su país, al que tanto amaba, y dejó todas las otras cosas de lado. Entonces yo creo que estos son ejemplos también que tenemos que valorar, sobre todo en esta época, ¿no? En esta época en que necesitamos realmente sacar adelante al país, y es importante que gente valiosa se involucre en el sector público, se involucre en el servicio público, deje muchas veces sus comodidades personales y particulares para realmente enfrentarse a la reconstrucción verdadera de un país, porque este país tiene que ser reconstruido desde los cimientos, no solo en sus instituciones políticas, no solo como resultado de la pandemia, sino ya como nación frente al futuro. Entonces ese es el enfoque en el que tenemos que tratar de participar todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer, se nos fue el tiempo, a Verónica Sevilla, en los retos entonces planteados, la ciudadanía tiene que colaborar, y a Carlos Larriategui, muchas gracias por acompañarnos, por reflexionar, por recordar a un presidente con quien se podía discrepar, pero sin duda lo que no se podía era dejar de reconocer el aporte que ha hecho, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, Verónica, muchas gracias, un gusto saludarles. Muchísimas gracias, un privilegio. Gracias. Han estado con nosotros el doctor Carlos Larriategui, rector de la UDLA, y Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. Estamos terminando el día de hoy, nos encontramos mañana. Hasta mañana entonces. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. Esteban Echeverría, abogado en libre ejercicio y excomisario de construcción en el municipio de Quito, teme que el cabildo, al poner trabas y demoras en la ejecución de un acuerdo público-privado, esté atentando contra la seguridad